Vihiloham Adonai Elohenu Alenu Mahaseyadenu Konenalenu Mahaseyadenu Konenehu. Estamos en Tratado de Berajot, página Bet. Es página Bet, parte 2. Dilema. Dilema, empieza aquí un dilema. Dilema, como en español, un dilema. Kavanata Katuv, ¿qué es lo que un dilema que me quiere decir? ¿Cuál es la intención del escrito? Dice aquí, Biat Oro, quiere decir, cuando viene la luz, es decir, cuando empieza a brillar la luz del sol en la mañana al día siguiente. Omay vetaer, ¿y qué quiere decir? Y se purificará el Cohen. Vetaer Gabra, quiere decir que esta persona, este señor, se va a purificar a sí mismo a través de qué? Del tiempo. Cuando trae sus sacrificios, ofrenda, y después de que coma la terumá, ¿acaso se va a purificar después de coma la terumá? Entonces aquí viene la Guemará y después que preguntamos que si es acaso después de comer la terumá, en la ofrenda de terumá empieza a justificarse, a dar la razón la Guemará y dice, Amar Rabba bar Rab Shila. Entonces empieza, dijo Rabba, hijo de Rab Shila. Si es y se purificará, que lo que estamos hablando, la intención es ordenar a la persona que traiga sus ofrendas. Continúa la Gemara diciendo, Imken, si es así, Leimakara Beitar, o Beitaer, porque dice que se purificará, que es algo de una ordenanza. Es una ordenanza, porque eso es como una ordenanza sobre la persona. Quiere decir que no pasa el tiempo sin purificarse. Entonces aquí, Maivetaer, ¿qué quiere decir hice purificar? ¿Por qué dice hice purificará? Que su razón, su significado es, ¿acaso es de que será purificado por sí mismo? Porque después dice la Gemara, Taher Yomá, quiere decir, será purificado en el día y será purificado por el día mismo que transcurre. ¿Qué quiere decir? Se va la luz, se pone el sol completamente, salen las estrellas, que son que la persona que hace, que eso depende de la naturaleza, ya está fijado por Dios. Entonces ya por sí mismo, al salir las estrellas, ya se autopurifica. Como dice la Gemara, que de hambre inche y haref shimsha. Quiere decir, cuando se ponga el sol, y se purifique el día. Es decir, cuando se pone el sol, ya se purifica el día. Esta es también la intención de lo que dijimos, Betaer, que será purificado. Quiere decir que el día es purificado por sí mismo al venir la noche. Arba, dice la Gemara, en la tierra de Israel. ¿Por qué se dice en el occidente? Porque la tierra de Israel estaba al occidente de Babilonia.
Yo estaba escribiendo esto en Babilonia. Ah, dice la Gemara, aquí tenemos la prueba. Ah, de Rabba Bar Shilae, lo Shami Alehu, porque Rabba hijo de Shilae no escuchó eso. Uvau le quiere decir, ay, quiere decir, dijo la escritura, que lo que viene a escribir ahora, Uba Hashemesh, y vendrá el sol. Entonces viene una pregunta, ¿acaso, continúa la Gemara, Bihat Shimshom, acaso el que se ponga el sol por sí mismo, que no depende de la persona, Umay Betaher, ¿qué quiere decir? Entonces se purificar, Taher Yoma, el día lo va a purificar, o Dilma, o existe la posibilidad, Uba Hashem, viene el sol, que si se pone, viene cuando Biat Oro, quiere decir cuando empiece a brillar al día siguiente el sol, o Umay Betaher, que quiere decir, empieza a brillar el sol, ¿y qué quiere decir? Y se purifica. Taher Gavra, se va a purificar la persona y no va a depender de él. Quiere decir, tiene que traer la persona sus ofrendas para hacer su expiación y solamente después de ello se va a ser purificado también con respecto a que puede ya comer de la ofrenda terumá. Deja dar, quiere decir, después de que satisfizo y regresa, dice ufashtu la le, quiere decir y se quita, quiere decir que ya se satisfizo ya mi braita, de la braita que ya leímos, de la que decir de la Mishnah externa que leímos. Midakatene y Braita dice de lo que hemos ya estudiado en la Braita que ya viene al lado, y que donde vimos que los sabios decían que desde el momento del que los Kohanim, los sacerdotes, ya pueden comer de sus ofrendas, dice Siman la davar zeta kohabim. Dice la Gemara, la señal de esto es que salgan las estrellas. Entonces dice, entonces, aquí dice que ponen como señal de tiempo la salida que cuando se salen las estrellas están permitidos ya para los Joanim, los sacerdotes, en comer de la terumá, de la ofrenda de terumá, y no el traer el sacrificio para su expiación, es lo que inhibe a ellos de comer la teruma. Es decir, tenían primero que pasar el tiempo y después del sacrificio. Pero no, tú puedes, ya te purificas al salir las estrellas antes de que tú vayas, el tiempo te purifica y no te purifica el traer la ofrenda. Después puedes traer la ofrenda. Shemamina, quiere decir, de la Mishnah exterior de esa braita que dice, va a Shemesh y va a venir el sol, quiere decir, va entonces, y dice, Bihat Shimshom, y Umay Betaher, quiere decir, va a venir se le va a poner el sol, ajá, entonces, quiere decir entonces que se purifica. El Yoma quiere decir que el día lo purifica. ¿Cómo es purificado cuando pasa el día? Entonces están permitidos ya para los sacerdotes, para los Kohanim, en comer el sacrificio de terumá. Amar Mar, dijo Mar,
Me matai Cori. Entonces, ¿desde cuándo empezamos a leer el Shema Israel? Mishaha Kohanim Nichnasim Lechol Bat Rom Team. Quiere decir, él trae una pregunta de más. Y dice, para complicar el asunto, para estar exacto, quieres saber con detalles. Entonces, el Makshe. Entonces, le trae una contrapartida a la Gemara, que podría ser de otra braita. Dice, Urminu, que dice aquí el asunto. Dice aquí el asunto. Él dice, mira, en la pregunta que me trae la Gemara, no hay una prueba, que no hay una ley correcta. Puede ser que la braita que trajimos antes piensa diferente de la Mishnah. Entonces la Gemara lo que quiere en este caso es traer una opinión que vaya a comprobar la Mishnah como contradiciendo la Mishnah para conseguir una respuesta que satisfaga. ¿Ok? Entonces dice aquí, Meheimatai Korimet Shema Be'arbin, desde cuando nosotros leemos el Shema en Arbit, de la noche, mi Sheehani, quiere decir, desde el momento que el pobre que no tiene una vela, antes no había luz eléctrica, entonces ese pobre tan pobre que no tiene una vela para alumbrar cuando va a comer, cuando va a cenar. Entonces dice, Nichnas lejol pitova melach. Él viene con su pan para mojarlo en sal, para comer e irse a dormir. Entonces, de ahí empieza a correr el tiempo de la lectura del Shema, Ad Sha'a She'omet, hasta el momento que ya está este pobre Lipater Mitzosudato, que está terminando ya de su seuda, su comida, su cena. Y empieza entonces a aclararlo aquí la Gemara, su respuesta, tu pregunta que pusimos. Entonces dice, Seifa, en el final de esta braita que hablamos, de esa Mishnah exterior, dice que el tiempo se extiende hasta que el pobre termina de comer su cena. Badai pliga amtanitin. Por eso aquí hay una diferencia de opinión, porque sabemos que el tiempo es antes de todos los tiempos que vimos en la Mishnah, porque dice que el tiempo que vimos en la Mishnah, que dijo Rabbi Eliezer, es el más temprano de todos. Y él se extiende ese tiempo hasta la primera guardia de la noche. Pero hay aquí que ver, y también vimos en la Mishnah, Bereisha, dice al principio, dice la Gemara, de esa braita, de esa Mishnah externa, el principio del tiempo es desde el momento que el pobre entra a comer su pan. Mileima. Entonces, ¿de dónde viene esta braita? Pliga amtanitin quiere decir que fue fijada que desde el principio de su tiempo es el momento es de que los coanim, los sacerdotes, entran a comer de su terumá, es decir, de su sacrificio de ofrenda de terumá, quiere decir desde que salen las estrellas, como vimos antes, o no. Entonces, aquí vimos que la Guimara dice lo, no. ¿Qué quiere decir este no?
que la Braita, que la Mishnah externa se divide, es decir, tiene una división de opinión, una opinión diferente a nuestra Mishnah con respecto al principio del tiempo. ¿Cuándo comienza el tiempo ya? Porque dice que el pobre, cuando Ani entra a comer su pan, dejo y dice aquí, que en el momento que el Cohen empieza, entra a comer su teruma, quiere decir su ofrenda teruma. Hachiurahu, dice la Gemara, dice los dos momentos son al mismo momento, a la misma hora. Quiere decir, cuando salen las estrellas, los dos hablan de lo mismo, pero todavía encontramos una diferencia de opinión con respecto a la otra Braita, la Mishnah Tzedek. Urmino, entonces viene aquí y me dice, pero aquí dice el Tana, el estudio. Meimatai matchilim likrot keriat shema be'arbit. ¿Desde cuando nosotros comenzamos a leer el Shema Israel en Arbit? Dice aquí la Gemara, Mishe'a shebene Adam nichnasim le'echol pitan be'arbei Shabbatot. Desde el momento que las personas ya van a comenzar a comer su pan en la víspera de los Shabbat, en la víspera de los Shabbat. Porque ¿por qué dice la víspera de Shabbat? Porque la noche de Shabbat siempre adelantamos y comemos más tempranos, más que los más días de la semana. Porque ya la seudá y la mesa está preparada desde que es de día. Esas son Divrei Rabbi Meir. Son las palabras de Rabbi Meir. Ahora, Jajamim Omerim. Amim dice Misha'a Shakohanim Zakaim Lechol Bitrumatam. Desde el momento que los Kohanim, sacerdotes, ya pueden comer de su terumá, de su ofrenda de terumá, Siman la Dabar, y nos da una señal, una prueba. ¿Cuál es ese momento? Va a determinar la prueba. Zeta Kohabim, cuando salen las estrellas. A pesar de que no tenemos una prueba a esto, que es que en el momento de la salida de las estrellas culmina el día y empieza la noche, de todas formas encontramos Zeher la Davar, hay un recordatorio para esto, como está escrito en Nehemar, en el profeta Nehemiah, Va'anachnu osim bimlacha, y nosotros hacemos el trabajo de Hatzim mahazikim baremahim. Ma'alot shahar atzeta kohabim. Que nosotros estamos el trabajo y ¿qué hacemos? Encomendamos ya las palas y los picos para trabajar desde el alba hasta que salgan las estrellas. Es el tiempo del trabajo. Ve a Omer, dice la Gemara, ve allá lanu alayla mishmar. Y dice, entonces, como estaban construyendo, a la vez tenían enemigos y tenían que cuidarse de los enemigos, en la noche se quedaban cuidando, ve a Yom Melajá. La noche hacían guardia armada y en el día Bayom Melajá, en el día trabajaban. ¿El día cuál es? Dicen ellos, el día está considerado desde el alba hasta la salida de las estrellas. Si es aquí, si es así, como dice aquí el profeta Nehemiah, desde que salen las estrellas hasta el alba, es lo que se llama la noche. ¿Ok? Entonces dice, Mai Vehomer. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir esta braita?
¿Por qué trae esta braita, esta Mishnah externa, también un versículo, otro versículo? Explica la Gemara con otro versículo. Vejiteima, ¿acaso esto es lo que estamos hablando? Magi arba shimsha, quiere decir, desde que se pone el sol hasta antes de la salida de las estrellas, ya se considera noche. Leil U dice aquí, Leil U ya se considera de noche. También el día, desde que despunta el sol, que es el Netzahama, es posterior, como media hora aproximadamente después que sale el lucero, el alba, dice no, ya de día se considera Boker cuando mañana, cuando sale, se despunta el sol y no desde el alba. Ya trae otro concepto, lo que hacen el trabajo, quiere decir, se aprestaban y se adelantaban a comenzar el trabajo antes de que comience el día. Que el día comience el Netzahama, el despunte del sol, cuando empieza a brillar el sol. Y continuaban su trabajo en la noche. Dice, agrega, Tashema, como dice, ven y escucha. Te voy a tener una prueba de otro versículo que dice, Behaya lanu alaida mishmar beayomelaha. Y la noche era, nosotros cuidábamos de los enemigos, y en el día trabajábamos. Es decir, que en el día, que es el momento, pues la persona trabaja de día, generalmente, y más si no hay luz eléctrica, ya se termina el tiempo que empieza en la noche, que es el momento en el cual montaban guardia. Y en el día, dice, el día se extiende hasta la salida de las estrellas, que empieza, ahí empezamos a cuidar, ahí tomamos las armas y empezamos a cuidar. Y aquí continúa la Gemara y continúa y termina aquí con su pregunta de la Braita. Dice, ¿Ka salkadatech de Ani? ¿Acaso tú puedes llegar a pensar que desde el momento que el pobre entra a comer su pan todo el día y ve Bene Adam y el momento que la mayoría de las personas que no son pobres comen su ciudad en, en las noches de Shabbat, Hachi Urahu, ¿es acaso el mismo momento, la misma hora? Veía Mart Shegam Ani. Y tú sí se dice que también el momento de que el pobre entra a comer su pan, y en el momento, dice aquí la Gemara, Cohen, Hat, Shiurau, también que el Cohen entra a comer de su terumá, todos son la misma hora, quiere decir a la salida de las estrellas, si fuera así, y pensáramos así, que toda la misma hora, tendríamos que decir que el cálculo de ese tiempo que dijeron Jajamim, porque viene la palabra Jajamim para decirnos eso, ay no, Rabbi Meir, que si el tiempo ese que dijo Rabbi Meir, que dijo Rabbi Meir, Rabbi Meir dice el momento que las personas entran a comer su pan en la víspera de Shabbat. ¿Acaso el pobre, el Cohen y la persona que comen en Shabbat en la misma hora, como dijimos antes? Entonces, dice así, ¿cuál es la diferencia de opinión entonces entre Rabbi Meir y los sabios? Ela, sino Shema Mina, dice, mira,
el tiempo de su comida del pobre, Ani Shiura Lehut, Bejoel Shiura Lehut. El tiempo del pobre que come, el tiempo del cohen que come, el pobre come su cena y el cohen come su terumá. Encontramos que el principio de la Braita primera tiene su diferencia sobre la Mishnah. Y con esto no estaban contentos los Jajamim. Y Rabbi Meir, en la segunda Braita, nos dice que los Jajamim decían que el momento que los Kohanim entran a comer, que es decir, cuando salen las estrellas, y Rabbi Meir decía el momento que las personas entran, que es el tiempo que el pobre también entra a comer su pan en los días de diario, que es más temprano que los Kohanim vienen a comer su eso. Ahora, su teruma. Entonces la Gemara quita esa prueba. Entonces dice no. La Gemara viene y dice no. Ani quiere decir, en verdad, el tiempo del pobre que entra a comer de su pan y dice Cohen, el tiempo del Cohen que viene a comer su teruma, Hadshi Urau es un solo tiempo. Es decir, la salida de las estrellas es el único tiempo que hay. Y la Braita primera no está en desacuerdo con esto de nuestra Mishnah. Pero el pobre Ani, dice la Gemara, empieza a comer su comida, su pan, y Bene Adam quiere decir que van en la víspera de Shabbat que empiezan a comer, dice la Gemara, Lav Hat Shiura U. Mira, aquí hay diferencia de opinión de los Jajamim y la Bimeir en la Braita segunda. Porque los Jajamim dicen que el tiempo es el momento que los Kohanim entran a comer, que es el mismo tiempo que el pobre entra a comer su pan. Y según Rabbi Meir, el tiempo es que las personas vienen a comer en la víspera de Shabbat, que es más temprano que el Cohen y que el pobre. El Shabbat se come más temprano que lo que va a comer el Cohen y que el pobre. Y la Gemara continúa preguntando sobre eso. ¿Acaso dice, Ani Joel Hachiurahu? Da una pregunta a la Gemara. ¿Acaso el pobre y el Cohen solamente igualito comen? Y dice la Gemara Orminho, quiere decir, hay una diferencia de opinión de la Braita segunda que trajimos. Entonces dice la Gemara, Meimatai matchilim likrot shema be'arbit. ¿Desde cuándo empieza a comer, a leer la Shema de Arbit? Mishaha shekidesh hayom be'arbe Shabbatot. El momento de que decimos el Kiddush en la víspera de Shabbatot, quiere decir Ben Hashem Mashot, en el crepúsculo, que es un momento dudoso, que no es día ni es noche, en el cual se prohíbe una melajá, un trabajo. Esa es la palabra Divrei Rabbi Eliezer, dice la Gemara. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dice, Misha shekohanim metoharim leechol bitrumatam. El momento que los kohanim están ya purificados para comer de trumatam. Quiere decir, desde el momento que salen las estrellas. Rabbi Meir dice, Rabbi Meir Omer, shekohanim tovlim leechol bitrumatam. En el momento que los kohanim que están impuros hacen la tevilá, el baño ritual, para poder comer en la noche de la trumatam. Quiere decir, es un tiempo mínimo antes del crepúsculo, que todavía se adelantan a ir al mikve cuando todavía está el sol ocultándose. Después de la tevilá salen.
Amarlo Rabbi Yehuda. Dice, se le dice aquí, Rabbi Yehuda, ¿quién está diciendo? Rabbi Meir. ¿Cómo puede ser que ese tiempo se llama Beshoch Beja? Ese tiempo se llama, ahora mete el otro concepto, el Shema Israel, que cuando se va a acostar, Palo Kohanim y Beot Yom Hem Tovlim, ellos hacen tevilá, el baño ritual, y el baño ritual de día, antes de el crepúsculo. Todavía es de día, no es tiempo de Shokbeja, quiere decir de acostarse. Rabbi Hanina Omer Misha'a She'ani Nichnas Lechol Pito Vamela. Rabbi Achai Be'amri le Rabbi Acha. Omer Misha'a Shero Bene Adam Nichnasim. Quiere decir el momento que la mayoría de las personas entran a comer de su seudá. Y hasta aquí llega la praita. Ahora la Gemara empieza a redondear la idea y a finalizarla. Y dice, vi y amart. Y si no dijiste que el tiempo del ani, Cohen hat shiur, el tiempo del pobre y el tiempo del Cohen, es el mismo, shiurau. Entonces, con esto tenemos ya que el tiempo, dice entonces Rabbi Hanina. Rabbi Hanina decía del momento que el pobre entra. Ainu quiere decir Rabbi Yoshua. Él decía Rabbi Yoshua, el momento que estaban ya purificados. El alab, sino que no. Shema mina, shiura de ani lehud, shiura de Cohen lehud. Mira, lo del Cohen y lo de esto no es lo mismo. Lehud cada uno. Lehud. El lehud. Y pues aquí vemos que la conclusión de la Gemara dice Shemamina, una conclusión. Tenemos dos tiempos divididos. Entonces la Gemara dice, Hey minayu meujar, hay el tiempo más tardío, que es el pobre cuando entra, tardo, a comer su pan. Istabra de Ani, Istabra de Ani, que el tiempo del pobre que entra a comer su pan es más tardío de que el Koanim entra a comer de su terumá. Diambrat de Ani Mukdam, que es antes que salga las estrellas. La Hanina, que dice Rabbi Eliezer, dice que hasta que tomó, Ela Lav Shema, Mina de Ani Meujar, Shema Mina, Amar Mar, dijo Mar, Amale Rabbi Yehuda, ¿quién se lo dijo a Rabbi Meir? Vahalo Koanim y Beodio Mem Tovlim, como sabemos que los Koanim hacen tevilá mientras es de día, pregunta la Gemara, Shapir Kamarle, Rabbi Yehuda le Rabbi Meir. Entonces, ¿qué le va a contestar sobre eso Rabbi Meir, Rabbi Yehuda? Entonces contesta la Gemara, pero Rabbi Meir, Aji Kamarle, Misabar de Ana Habin, Hashemashot, Didach Kamina. Quiere decir que desde que comienza ya a ponerse el sol y según su opinión, los Kohanim se van a hacer su tevilá, su baño de inmersión, de purificación, antes de que se pone el sol. Hana, Rina Shemashot de Rabbi Yosei, Kamina de Amar Rabbi Yosei, dice el tiempo, es decir, lo que es el transcurso del tiempo después dice Ben Shemashot, desde del crepúsculo, Ukat, es más corto
que Eref Ain, mira, el crepúsculo ese tiempo es como un abrir y cerrar de ojos, es más corto que un abrir y cerrar de ojos. Así empieza la noche. Nihna Bezebe Yotze. Así entra, sale el día y entra la noche. Y Efshar, la Amotalab, no se puede confiar en eso del crepúsculo. ¿Cuál es el tiempo eh, exacto? Entonces, los Kohanim, ¿qué hacen entonces? Los Kohanim pueden hacer su tefilá después de la puesta del sol y hasta muy cerca de la salida de las estrellas. Y como es cerca del oscurecimiento, entonces se considera ahí momento de irse a acostar, shoch beja. Entonces es el concepto de beshoch beja. Y termina esta página. Baruch Hashem leolam. Amén ve amén.